Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Qué bendición poder una vez más conectarnos a través de los medios, ¿verdad? Dándole gracias al Señor primeramente por esta oportunidad que nos permite una vez más tomar este tiempo, ¿verdad? De poder compartir la palabra del Señor a través de los medios. Amén. Esperando, hermanos, que todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Los que han tomado, ¿verdad? Su tiempo, le damos gracias, ¿verdad? Por apoyar, ¿verdad? Siempre a su servidor y sobre todo a mis amados hermanos, ¿verdad? Que esto sea siempre de mucha bendición para sus vidas y que se vayan también edificando a través de la palabra del Señor. Amén. Este es el propósito, amados hermanos, de cada enseñanza que se está compartiendo, que sea de mucha bendición para su vida y que su alma pueda ser saciada a través de la palabra del Señor. Amén. Le saluda a su hermano Gabriel Martínez y hoy en esta preciosa noche tenemos el privilegio de poder otra vez compartir una porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema, hermano, muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es la tentación. Amén. Creo que todos, ¿verdad? Hemos pasado, incluso tal vez eh, pueda ser que ahorita en este instante usted pueda estar pasando una prueba, ¿verdad? O sea como usted lo esté viendo. Pero a veces, hermano, como que nosotros reaccionamos rápido y tal vez confundimos lo que es ah, la tentación o lo que es la prueba. Amén. ¿Verdad? Porque a veces uno puede estar pasando una prueba y puede estar diciendo o puede estar quejándose, ¿verdad? Diciendo que el diablo lo tiene atado, el diablo lo tiene, ¿verdad? En cadenas, ¿verdad? Porque te está pasando una prueba. Y a veces tal vez no es así. A veces puede ser tal vez algo que el Señor está haciendo o el Señor está permitiendo en nuestras vidas para poder moldearnos a nosotros. Amén. Entonces hoy en esta noche vamos a entrar, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Titulado La tentación. Lo vamos a ver de una forma, ¿verdad? Positiva y una forma negativa, ¿verdad? Yo creo que todos ahorita pueden estar diciendo, no, pues toda tentación es negativa, sí, pero a veces por eso me gusta la enseñanza, porque en las enseñanzas uno como que escudriña un poquito más, entra en profundidad. Es bueno la predicación, es bueno un culto evangelístico donde se da una palabra de ánimo, ¿verdad? Para levantar al pueblo. Pero creo que muchos hermanos no toman en poco lo que es las enseñanzas, ¿verdad? Y en las enseñanzas, por eso es importante, hermano, si usted, ¿verdad? Tiene una escuela dominical en su congregación, es importante, hermano, ¿verdad? Darle gracias a Dios que su congregación tiene, ¿verdad? Una escuela dominical donde usted puede ir y estudiar la palabra de una forma diferente a comparación a una predicación, a comparación, ¿verdad? A un pensamiento, ¿verdad? La enseñanza entra a profundidad muchas veces en el estudio de la palabra del Señor. Y este es uno de estos casos, hermanos, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, no, pues la tentación, todo es negativo. Pero cuando vemos, hermano, la palabra tentación tiene un significado, ¿verdad? Que a veces si no lo aplicamos bien, podemos llamar todo mal y podemos hasta echarle la culpa a Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero podemos echarle la culpa a Satanás en toda la situación y a veces no es así, ¿verdad? Todo depende cómo nosotros vemos, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en esta noche, la palabra tentación, su significado original y cómo, hermano, está puesta en la palabra del Señor. Amén. Entonces, para esto vamos a comenzar en un pasaje donde muchos hermanos han entrado en controversia,
¿verdad? Incluso hay personas que mal interpretado lo que es este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Ok? Y ahí vamos a entrar en esta tarde para comenzar a ver este tema titulado La tentación, positivo o negativo, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Entonces, dice Mateo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es allá cuando Jesús fue tentado en el desierto. Entonces, vamos a ver aquí, porque dice Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿ok? Vamos a circular la E, ¿verdad? Porque la E no es pequeña, sino que es grande. Entonces Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, aquí son de muchas personas, hermano, como que mal interpretado. Y a veces por leer rápido, hermano, ciertos textos y llega la confusión. Y aquí es donde entra, hermanos, la enseñanza muchas veces cuando se va enseñando cosas porque no se le ponen atención a los detalles, ¿verdad? O cómo es que está escrita las palabras en la Biblia. Entonces, claramente aquí estamos viendo, ¿verdad? Y aquí son muchos hermanos se confunden que dicen que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, ¿ok? Pero no es así, amado hermano. Si leemos el texto tal como está escrito, la respuesta está ahí en el texto, ¿verdad? Pero por, por, por no tratar, hermanos, de tal vez escudriñar bien o llegar a entender los significados correctamente, es porque viene muchas veces la confusión. Amén. Entonces, vamos a entrar en esta noche con esto, ¿ok? Vamos a ver qué realmente significa la palabra tentación, porque aquí son donde vamos a ver nosotros la diferencia, ¿ok? ¿Qué es el original, tanto en el hebreo y en el griego, el significado de tentación, ¿ok? Dice aquí, tentar, poner a prueba, ¿ok? Vamos a subrayar ahí, poner a prueba, examinar o probado. ¿Ok? Tanto en el griego o en el hebreo, la palabra tentación significa tentar, poner a prueba, examinar o probado. Amén. Entonces, cuando vemos, vamos a ponerlo de esta forma. Cuando vemos en el lado negativo, ¿ok? Dice, indica un reclamo hostil que pretende llevar a una persona a actuar mal de forma deliberada contra Dios, amén, o su prójimo, ¿ok? Cualquiera que sea la situación que podría debilitar la comunión de la persona con Dios, ¿ok? Ese es el lado negativo. Ahora, cuando vemos la palabra, ¿verdad? Tentación, que vemos aquí, el significado es poner a prueba, examinar también. En el lado positivo, se refiere al esfuerzo por probar, ¿ok? O aprobar la fidelidad, honradez o carácter de una persona. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿verdad? Esto tal vez para muchos hermanos tal vez va a ser un poquito, se van a confundir o van a sentir que se van a confundir, pero esto es claro, hermano, y yo creo que no lo puede traer más claro el significado o las comparaciones que lo que tenemos hoy en esta noche en este slide. ¿Ok? Entonces, la tentación, ahí está el original, en griego o en hebreo, lo que significa y cómo, hermano, si lo vemos de un punto negativo y si lo vemos de un punto positivo. Entonces, en el punto negativo, hermano, la meta de llevar a una persona, ¿verdad?, a desconectarse, ¿verdad?, con Dios. En otras palabras,
llevar a la persona, ¿verdad?, a caer en pecado, ¿ok? Vamos a ponerlo de esa forma, no se puede poner más claro. Pero en el lado positivo, cuando vivemos el lado positivo, entonces es el esfuerzo de probar, examinar, ¿verdad? O poner a prueba la honradez, el carácter de una persona. Amén. Entonces, vamos a entrar, hermano, detalladamente hoy en esta noche y vamos a ver la tentación en el sentido negativo, ¿ok? En el sentido negativo, hermano, mire, hasta que Cristo, como dice aquí, hasta que Cristo venga, ¿verdad? O la muerte nos sorprenda, sea cualquiera de los dos, sabía que Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene la libertad para poder tentar a la gente. Mientras nosotros todavía estamos aquí, mire hermano, sea el impío, sea un hijo de Dios, hasta un hijo de Dios, amado hermano, nos puede venir todavía la tentación. Ese es el trabajo de un lado negativo, lo estamos viendo hoy en esta noche. Satanás, que el Señor lo reprenda, el trabajo de él es venir y presentarnos la tentación. ¿Ok? Cuando usted hermano, desde un principio de la palabra del Señor, cuando usted va al principio de Génesis, fue el mismo trabajo que hizo con los primeros hombres. Amén. Vino el tentador y ¿qué es lo que vino a hacer? A transgresar la palabra del Señor y pudo convencer a los hombres a fallarle a Dios. Amén. ¿A través de qué? De la tentación. Amén. Entonces, la tentación, por su propia naturaleza, como dice aquí, es mal. ¿Ok? Sin embargo, la tentación en sí no es el pecado. ¿Ok? Creo que necesitamos ver esto una vez más y leerlo detalladamente. Dice, la tentación por su propia naturaleza es mal. ¿Ok? Sin embargo, la tentación dice en sí no es el pecado, ¿ok? Jesús mismo fue tentado. Usted y yo acabamos de leer el pasaje muy conocido que todos los evangelios, hermanos, describen la tentación de Jesús. Jesús mismo fue tentado, ¿ok? Jesús mismo, hermano, por el Espíritu, fue llevado al desierto y ahí se encontró con el tentador, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? De nuestra alma. Y para poder hacer caer a Jesús. ¿Ah? Pero Jesús nunca pecó. Entonces, el pecado surge cuando manejamos mal la tentación. ¿Ok? ¿Verdad? Todos nosotros estamos, hermano, enfrentamos la tentación. Todos los días, amado hermano, yo les digo aquí desde un ser humano, ¿verdad? Todos los días, hermano, enfrentamos la tentación. Amado hermano, en el trabajo, vamos en la calle, vamos de donde quiera que andemos, hermano, vivimos en un mundo que está lleno de tanta maldad, ¿verdad? Y entre más usted quiere tratar de encerrarse, usted no puede, tiene que enfrentar la realidad de allá afuera. Y con la realidad de allá afuera, usted va a tener que enfrentar muchas veces las tentaciones de este mundo. Pero en sí, hermano, el ser tentado no es malo. El problema está cuando nosotros, hermano, no manejamos bien la tentación. La tentación no es pecado. El pecado es ceder a aquella tentación. ¿Qué fuera, hermano, de Jesús si se viera realmente, hermano, convertido, al caer en la trampa de Satanás? ¿Qué fuera de Jesús? ¿Qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de nuestra salvación, hermano, si fuera, hermano, vencido por la tentación? Amén. Entonces, porque ese es el trabajo de Satanás. Hoy en este día, hermano, Satanás sigue haciendo el mismo trabajo. Lo que hizo desde un principio, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Amado hermano, hasta por eso le digo, hasta que Cristo venga, Él tiene toda la libertad de poder tentarnos. Amén. Mire, uno que de plano, hermano, no quiere servir al Señor, está en sus delitos y pecados. Mire, hermano, el Satanás, ese no le preocupa a aquellos que realmente, hermano, han dejado la naturaleza pecaminosa. Ahora estamos en algo mejor, sirviéndole al Señor. Ahora es cuando más
nosotros estamos viendo, ¿verdad? Cómo Satanás quiere, hermanos, separarnos del Señor. Cómo Satanás, hermanos, quiere apartarnos, ¿verdad? Como trabajó desde el principio con los primeros hombres, lo mismo quiere seguir haciendo. Y usted ve a través de la palabra del Señor cómo Satanás llega a la tentación, viene con la tentación a muchos hermanos hombres y muchos le fallaron. Muchos hermanos se desconectaron con Dios por dejarse ceder por la tentación. Amén. Mire lo que pasó con Ananías y Zafira. Cuando usted ve allá en Hechos capítulo 5, del 3 y el 9, mano, Pedro tuvo que confrontar a estas personas. Y Pedro le dice, primero le dice a Ananías, allá en el 3, le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Verdad? Mire cómo le dice Pedro. Pedro no le dijo, hey, ¿por qué Satanás esto y esto? No, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? El hombre tiene la responsabilidad. ¿Mm? Vuelvo y repito, el pecado en sí, perdón, la tentación no es pecado. El problema es cómo nosotros manejamos. Y aquí vemos que Ananías y Zafira no pudieron manejar bien la tentación. Y Pedro, hermano, guiado por el Espíritu Santo, les viene y los reprende y les dice, ¿por qué has dejado tú llenar tu corazón, dejar que Satanás llene tu corazón, que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Y luego más adelante, ¿verdad? Cuando Pedro tiene que confrontar a la esposa de Ananías, le dice Pedro allá en el versículo 9, le dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? O sea, estos dos, esta parejita, hermano, mire, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y una de las cosas, hermano, se pusieron de acuerdo con esa tentación que le había llegado de la mentira. Entonces, el hombre responsable, ¿verdad? Como le vuelvo y repito, nos van a llegar de cualquier parte, hermano, nos van a llegar las tentaciones. Cómo nosotros lo manejamos ya es, hermano, responsabilidad de nosotros. Amén. Mire cómo está la cosa. Y estos dos les llegó la tentación de mentir y hasta cierto punto hasta robaron, ¿verdad? De los que tenían que entregar. Ellos sacaron, ¿verdad? Y no fueron honestos y mintieron al Espíritu Santo. Amén. Mire cómo es la cosa. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice claramente esto. Cuando alguno es tentado, ¿ok? Quita la palabra. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, ¿ok? Esto es muy importante. Por eso es que le digo, hermanos, a mí en lo personal me gustan las enseñanzas, porque las enseñanzas, hermano, tocamos los puntos palabra por palabra detalladamente porque son palabras claves que nos ayudan a entender a nosotros bien el texto, el contexto, ¿verdad? Y todo lo que es la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos que Santiago mismo dice, hermano, que el hombre, la persona, es responsable, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, oiga bien, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ya está atrapado. ¿Mm? Entonces dice la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Mire cómo es esto, hermano. Estamos viendo, hermano, la tentación en un lado negativo, ¿ok? Porque en el lado negativo, el trabajo de Satanás, el tentador, es de traerlo para hacernos caer, para hacernos, hermano, morir, no solamente, hermano, en esta tierra, sino morir, amado hermano, llegar a una condenación y hasta ser arrojados, hermano, al lago del fuego. Ese es el trabajo de Satanás. Pero mire, hermano, aquí vemos un texto tan precioso. Esto me llama la atención porque sabe que a través, hermano, si hay algo que me llama la atención de la historia de Job,
Job fue tentado. Job, hermano, le llegó un montón de cosas a Job. Y la historia de Job, hermano, vemos tanto lo negativo y tanto vemos lo positivo. Y aquí vamos a ver este texto que usa el apóstol Pablo, que escribe esto en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Mire, hermano, mire, por eso es que nosotros, hermano, debemos de como que decirle al Señor cada día más. Si vienen pruebas, si vienen las tentaciones, sabes que nuestro trabajo es, hermano, llegar al Señor y pedirle, hermano, siempre misericordia y ayuda, porque Él ha prometido, dice su palabra, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo no sé usted, amado hermano, yo no sé usted, amigo, que estás escuchando en este día, si has llegado realmente a entender esas mismas palabras que el Señor dice, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Yo me imagino un padre, a una madre, ¿verdad? Más que todo una madre, porque la madre, hermano, el amor de una madre, hermano, sus hijos, mire, hermano, eso no se compara a otras cosas. Una madre ama tanto a sus hijos, ¿verdad? Que quisieran, hermano, desde chiquitos hasta que ya estén grandes, quisieran, hermano, estar con ellos. Amén. Y qué privilegio tenemos nosotros como iglesia. Qué privilegio tenemos nosotros como pueblo de Dios de tener a un Dios tan poderoso, hermano, que cuando usted duerme, Él todavía está, hermano, o cuidándonos. Amén. En todo tiempo, donde quiera que nosotros vayamos, el Señor está protegiéndonos. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor, ¿verdad? De los que le temen y Él nos defiende. Y mire de qué forma lo hace. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, otra vez la palabra, que no sea humana, ¿ok? Pero fiel es Dios, ¿ok? Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, hermano, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, no hay ninguna tentación. El diablo puede venir, amado hermano, con cualquier, amado, artimaña, con cualquier maña que tenga, hermano, para tratar de hacernos, hermano, caer. Pero vemos a través de la palabra que dice el apóstol Pablo, en otras palabras, que Dios mismo está hasta cierto punto como supervisando, verá, lo que nosotros estamos pasando hasta cierto punto. Por eso es que digo, cuando vemos la vida de Job, ¿verdad? Usted ve y usted conoce la vida de Job, el diálogo que tuvo Dios con el enemigo, ¿verdad? Y Dios mismo le dijo, mira, te voy a dar oportunidad de hacer lo que tú haces. Ajá, haz todo lo que tú haces, pero menos no vas a tocar su alma. ¿Ah? Entonces, allí nosotros estamos viendo igual lo que dice el apóstol Pablo, como el Dios de los cielos y de la tierra, amado hermano, aún en los momentos que tal vez estemos luchando contra una tentación, estamos pasando por una tentación de parte del enemigo, Dios está supervisando y no, hermano, no nos da o no nos deja pasar por cierta tentación que nosotros no podamos soportar. Mire qué bonito es eso, hermano. ¿Ah? Por eso cuando una persona esté pasando una tentación que no puede dejar, hermano, tal vez no puede dejar ciertas cosas. Mire, a veces es lo que quiere Satanás, que te sientas como que ya no puedes, que te sientas que ya no hay esperanza, que te sientas que ya no, que estás luchando, que no puedes llegar hasta el final. Mire, la palabra de Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero porque Dios es tan fiel, hermano, que no nos dejará ser tentados más de lo que puedas resistir. ¿Ah? Entonces, está observando el Señor todo lo que Satanás quiere venir. Por eso comenzamos con el texto, hermano, de Mateo, allá con Jesús, porque es claro que dice el texto, que fue llevado, guiado por el Espíritu, pero en el desierto,
se enfrentó con el tentador, pero en el desierto estaba alguien supervisando la situación. Si Job supiera que había uno, hermano, supervisando la situación, el problema, hermano, que la enseñanza que da allí, y ahorita vamos a entrar, amado hermano, es cómo, hermano, tal vez enfrentamos tentación, pero a la misma vez estamos tal vez siendo probados, amén, nuestra fe tal vez siendo probada, ¿verdad? Nuestra creencia siendo probado por Dios. Amén. Porque necesita ver de qué realmente estamos hechos. Entonces, de un lado negativo, verán, toda tentación viene de Satanás con el objetivo de reducir, llevar a una persona a actuar mal de forma deliberada contra Dios o su prójimo. Dijimos delibertando, ¿verdad? Debilitando, miren, me estoy confundiendo, la comunión de la persona con Dios, el cual lo pudo hacer desde un principio con Adán y Eva, que tenían la comunicación con Dios. Tenían, hermano, el paraíso, tenían, hermano, de comer de cualquier cosa, tenían ahí tenían todo, hasta que le llegó Satanás, que el Señor lo reprenda, con la tentación, amén, y pudo desconectar al hombre de su creador. Entonces, la tentación, amado hermano, de un lado lado negativo. Ahora, vamos a ver la palabra tentación, ¿verdad? Ya que dimos nosotros del principio el significado de lo que es, amado hermano, la tentación. Dijimos que en el lado negativo, tentar, ¿verdad? Que viene el trabajo de parte de Satanás. Pero ahora veamos, hermanos, de un lado positivo, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Porque dijimos que la palabra tentación también en su significado griego significa aprobar o ser probado, ¿verdad? Entonces, la tentación en un sentido positivo. Cuando vemos allá en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2, dice claramente la palabra del Señor. Dice que aconteció después de estas cosas que probó, ¿ok? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, usted está viendo claramente, ¿verdad? Dios viene para poner y pone a prueba, ¿verdad? A Abraham. Y usted conoce la historia, amado hermano, ¿verdad? Al final, mire, hermano, Dios ni permitió que Abraham, hermano, el hijo de Abraham sea tocado. Porque, mire, para comenzar, hermano, el sacrificio de un ser humano pecaminoso, hermano, Dios no iba a permitir eso. Porque el único sacrificio, hermano, amada iglesia, el único sacrificio que iba a valer es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que humano se hizo, ser humano, carne y hueso se hizo, amén, pero aún siendo tentado como nosotros, pero nunca pecó, amén. Entonces, vemos aquí la historia de Abraham, que como Dios, hermano, probó el carácter de Abraham, porque ese es el punto, amado hermano. Cuando vemos de un lado positivo, hermano, la palabra tentación en su significado, que es ser probado o examinar, ¿verdad? Es Dios, hermano, probándonos en ciertas situaciones. Amén. Y aquí vemos que lo hizo con Abraham. Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar. ¿Ok? Lo probó no para hacerlo tropezar ni caer, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y así desarrollar su carácter. Mire, hermano, yo no sé ustedes o si hay alguien que va a estar viendo este video que tal vez se va a relacionar con muchos hombres de la Biblia o incluso con otras personas que han testificado, hermano, que
hermano, son personas que ahora son más sabios. Ahora, hermano, tienen la sabiduría, tienen la madurez. Y a veces, hermano, a través de la palabra, hermano, son instruidos, todo. Pero he escuchado personas que han dicho que han podido vencer la tentación, pero hasta cierto punto han podido hasta, hasta poder pasar la prueba que muchas veces, hermano, Dios permite. Una vez más, vemos la vida de Job. ¿Ok? Regresamos a la vida de Job porque Job, hermano, no solamente le llegó la tentación, sino que Job mismo también, hermano, por Dios estaba siendo probado, así como dice esta palabra, ¿ok? Probando su carácter, probando tal vez su fe, ¿verdad? Dios sabe, hermano, de qué somos, hermano, capaces o de qué somos hechos. Pero muchas veces, hermano, necesitamos pasar por situaciones en nuestra vida para que Dios, hermano, ¿cómo se dice? Para que Dios pruebe, ¿verdad? Ya sea nuestra fe o para que nuestro carácter también se desarrolle. Amén. Mire, hermano, qué fácil hubiera sido para el pueblo de Israel salir de Egipto e irse derechito, hermano, a la tierra prometida. Sin embargo, mire, hermano, Dios los llevó 40 años, hermano, estuvieron en el desierto. 40 años estuvieron allí, hermano. ¿Y cuánto no hicieron estas personas, hermano, en el desierto? Pero cuando vemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, vemos por qué, una de las razones por qué Dios tuvo que llevar al pueblo en el desierto, dando la vuelta ahí, hermano, en vez de ir derechito, lo llevó por el desierto 40 años. Dice Deuteronomio, para afligirte, para probarte, ¿ok? Ahí está la palabra, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Mire, hermano, hay gente que se ha encontrado en situaciones difíciles. Hay gente que se encuentra tal vez ahorita en este momento, se encuentra en una prueba. Mire, póngase a pensar, en vez de tal vez de echarle tanto la culpa a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿por qué no nos ponemos a pensar también, bueno, ¿será que Dios realmente me está poniendo en una situación, ¿verdad? Me ha puesto en una posición donde tal vez voy a ser tentado por el enemigo, pero a la misma vez Dios quiere ver tu carácter. Dios quiere ver de mano de realmente de qué estás hecho. Dios ya lo sabe. El problema es que a veces vienen las situaciones para que nosotros mismos, hermanos, nos podamos ver en el espejo y decir, wow, gracias Señor, porque pasé la prueba. Gracias Señor, porque pude vencer. Y tu carácter, tu madurez, a través de ese proceso va creciendo. Hay gente que les llega, se van de la iglesia, les llega la prueba, les llega la tentación, más bien cae la tentación, ¿verdad? Ahorita estamos, hermano, en noviembre, esta fecha que se está haciendo este video, estamos en merito noviembre, ya vamos a estar a punto de entrar a los días festivos, Thanksgiving, ya viene Navidad, y mire cuánta gente, hermano, cuánta gente, especialmente aquellos que, hermano, que realmente están comenzando desde chiquito, pequeño en el Evangelio. Yo les digo, yo les animo que busquen más de Dios, que se llenen más de la presencia del Señor y no se vayan a dejar guiar y dejar caer por la tentación que ahora se van a venir en estos días festivos. Porque hay gente, hermanos, que se desaparece y no regresa a la iglesia hasta que ya después el diablo ya lo tuvo ahí, de aquí para allá, del mundo para acá y de desastre. Luego viene, hermano, y qué bueno es Dios que le da la oportunidad. Pero muchos no llegan a tener la segunda oportunidad porque la muerte les sorprendió. Mire, hermano, qué peligro es, hermano. Por eso hoy en esta noche estamos trayendo esta corta enseñanza para que sepamos la diferencia, ¿verdad? Y cualquiera de los dos, fortalecernos en el Señor. Amén. Entonces, en el lado positivo, Dios nos va a probar, hermano. Dios nos va a poner en una situación para probar nuestro carácter, realmente de qué estamos hechos. La prueba del desierto iba a revelar la disposición del corazón de Israel, el cual esperaba que Israel diera muestra de obediencia. ¿Es cierto?
Amén. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, ¿verdad? La tentación de un lado sentido positivo para nosotros, hermanos, es una prueba que arroja resultados positivos. Primera de Pedro 1 al 3. Mire, hermano, la comparación de cómo el oro tiene que pasar por el fuego. Así nosotros, hermanos, nuestra fe tiene que ser probado. Amén. La fe del pueblo pueda purificarse y mostrarse genuina, original. Es un proceso muchas veces, hermanos, que pasamos en nuestra vida para refinarnos y quitar muchas veces, hermanos, las impurezas que Dios, hermano, quiere quitar de nosotros. Todo para prepararnos más, hermano, para ya sea su venida o la muerte nos sorprenda, pero sobre todo para prepararnos más para estar en la presencia del Señor. Por eso es que vienen estas situaciones en nuestra vida. Por eso es que se presentan estas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que Dios permite ciertas cosas que pasen en nuestra vida, porque Dios, hermano, lo que quiere hacer es probarnos, pero prepararnos para estar en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando regresamos, hermano, al pasaje del principio de Mateo capítulo 4, versículo 1, cuando lo leemos de una forma detalladamente, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Es cierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Cuál es el objetivo? Hermano, que el Espíritu, hermano, guió a Jesús al desierto para ser tentado, no por Dios. No ibas porque Dios no tienta a nadie. Amén. Sino que para ser tentado, aquí lo dice, por el mismito diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, aquí claramente vamos viendo dos cosas muy importantes. Vamos viendo lo que es la tentación, ¿ok? Vamos a circularlo, vamos a ponerlo aquí. Amén. Vamos viendo la tentación, ¿verdad? De un lado positivo, pero también lo estamos viendo de un lado negativo. ¿Ok? El lado positivo, el Espíritu, hermano, estaba pasando a prueba a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, iba a comenzar un ministerio tremendo. Amén. En esta tierra hizo algo, hizo cosas, hermano, maravillosas que hoy en estos días, hermano, ningún ser humano puede compararse a nuestro Maestro. Amén. Pero también se encontraba el lado negativo, donde el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, llegó para poder, con su objetivo de hacer a Jesús caer, ¿verdad? O desconectarlo del plan, hermanos, que vino a hacer a esta tierra, y es de darnos vida a través de su sacrificio. Amén. Entonces, aquí vemos algo y vamos a ir terminando. Santiago 1:12 dice esto. Vamos a ver las dos cosas. Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Amén. Entonces, mire, hermanos, somos bienaventurados si podemos soportar las artimañas, ¿ok? Y si resistimos la prueba, que muchas veces, hermanos, Dios quiere probarnos, entonces dice Santiago, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a darnos a nosotros, a los que amamos a Dios. Amén. Entonces, en esta noche, amado hermano, corta enseñanza, tal vez, hermano, ¿verdad? Sobre lo que es la palabra tentación, que quiero aclarar eso, hermano, ¿verdad? Estudiamos lo que es la palabra tentación de un lado positivo y de un lado negativo. ¿Ok? Es cierto, toda tentación por naturaleza es mala, pero depende de cómo usamos la palabra
del original desde un principio, porque no todo significa mal, sino que muchas veces Dios mismo, hermano, nos está probando a nosotros. Amén. Entonces, hermano, yo le hago la invitación, ¿verdad? Si esto tal vez le agarró a algunos de sorpresa en cuanto al tema, regrese, hermano, el video y estúdielo bien. Amén. Tome los pasajes que se compartieron, estúdielo bien. Usted haga su análisis, ¿verdad? Estúdielo bien. Usted va a ver cómo en esta vida nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, vamos a ser probados y también vamos a ser puestos en posiciones donde tal vez el tentador, que es el enemigo de nuestra vida, ¿verdad? Va a venir para poder hacernos desconectarnos de Dios. Pero estamos tranquilos porque leímos que aún en esa situación Dios está supervisando, Dios está viendo y no nos va a dar, hermano, ninguna cosa que no podamos nosotros aguantar o soportar. Amén. Sino más bien con todo eso, hermano, como muchos de ustedes, hermanos, que están viendo, Dios les ha abierto la puerta para que usted pueda salir y seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga, pero que esto sea de bendición para su vida, ¿verdad? Y sigan creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Les saludo a su hermano en Cristo, Gabriel Martínez, y esto es Lámpara a mis pies. Dios les bendiga, mis hermanos.